se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por tu día sábado. Te damos gracias porque tú lo bendijiste y tú lo santificaste. Como dice Alonso Jones en este boletín, pero más adelantado, que hay una doble porción de bendición y de santificación en tu día sábado, Señor. Y eso queremos, Señor, queremos recibirla. Queremos gozarnos en ti, queremos comprender más de tu amor y que seamos llenos de él. Y sobre todo, Señor, a todos aquellos que son llamados a este mensaje, que espero que sea a todos los oyentes y a todos los que estamos presentes, que tú nos ayudes a comprenderlo mejor, sobre todo a creerlo, a vivirlo y a predicarlo tal y como se predicó, Señor. Gracias te damos por ello. Te pedimos, Señor, esa bendición, tu Espíritu Santo, para esa comprensión, para que tú, a través de nuestras bocas, Señor, sepamos exponerlo, Señor, y que se dé honra y gloria, Señor, a tu santo nombre y a tu Hijo amado. Amén. En su nombre te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, ¿comenzamos? Amén. Amén. Brendita, hola. ¿Falta alguien más? No, yo creo que por ahora estamos bien. Te aviso si entra Daniel. Ok. Bueno, en cada predicación, el predicador, A.T. Jones, siempre hace un resumen de la predicación anterior o hasta el punto donde se habían quedado en todas las predicaciones anteriores, ¿no? Pero en este vemos algo diferente. Vemos la exposición que hizo en el capítulo anterior, en el cual dijéramos que él hizo, como dice en el capítulo anterior, él hizo una encrucijada ante una decisión, ¿no? Y vemos cómo comienza, en el primer párrafo, vemos cómo comienza, que no empieza por el resumen de lo anterior, sino empieza de una manera diferente. Dice así, empieza así. El pasado viernes algunos se preguntaban si no estaba exagerando las cosas. Así que yo os hago la pregunta, tal y como vosotros habéis leído y habéis estudiado todos este boletín, ¿qué entendéis por aquello a lo que Jones estaba intentando manifestar? Creo que ciertamente un poquito más adelante, creo que es en la tercera página, creo que hay una conexión con algo que dice entre este párrafo y un párrafo que cita en la página 3. Así que yo os pregunto a vosotros, ¿qué creéis que pudiera ser que estaba ocurriendo para que Jones empezase por este párrafo y no empezase por el resumen que comúnmente hace? Adelante, hermanos.
¿A quién Jorge. preguntas? Da igual, Jorge, Sí. Miguel, Bueno, tú mismo, Jorge. Es importante entender, Oscar, que haciendo memoria de la visión de Ellen White en Minneapolis, ella vio que los delegados en sus habitaciones cuestionaban, criticaban y menospreciaban las palabras. Y entonces, recordando esa visión de ella y sus detalles que resaltaba, veía, ¿no?, también aquí John, ya basado en esa experiencia, aparecer también insta a los oyentes justamente con esa pregunta, ¿no? Que si pensaban algunos de ellos que exageraba por todos los puntos que él resaltó en el pasado sermón, y es curioso, ¿no? Como él dice, si hubiese estado predicando del pasado lunes a personas que jamás hubiesen oído a un adventista el séptimo día, ni acerca del mensaje del tercer ángel, lo habría hecho exactamente de la misma forma en que lo he hecho entre vosotros. En ese momento no sabría qué predicar de no ser el mensaje del tercer ángel. No sé cuál otro pudiera ser mi deber si no es llevar a los oyentes al reconocimiento de su necesidad del poder de Dios. Yo creo que esto es lo que más se destaca en estos boletines. Yo lo digo completo ya esta vez de esta serie del 1893, y realmente creo que cada vez despierta esa misma necesidad de ese poder que prometió por encima de todos los poderes, que me va a capacitar para ser apto para esa obra que quiere a última hora. Vale, no te adelantes. Sí, y bueno, no creo te que algo importante que se destaca ahí es evitar los prejuicios. Como tú decías en el argumento, evitar los prejuicios, la idea preconcebida, incluso, como se destaca aquí, y se vio también en el 88, que se cuestionaron aspectos personales de los mensajeros con tal de invalidar la influencia del poder de su mensaje, que esto a veces son tendencias que tienen los hermanos de fijarse en los defectos de la gente para hacer o influir a los oyentes a que mengue o disminuya la influencia del mensaje que quieren darle. Tendencia muy habitual en el adventismo y entre la gente, ¿no? Entonces aquí nos dice que hay que ser cuidadoso con venir con ideas preconcebidas, con prejuicios. Yo pensaba ahora cuando leía esto, una vez más, de que yo quiero predicar a la gente de forma sana, con un deseo ardiente de bien, como quiero que Dios también me informe, del modo con que Dios a mí me enseña, que es de forma amable, ardiente, benigna, sana. De ese mismo modo, yo quiero hablarle a la gente y que en mí sea notorio, ¿sí? Que sea reconocido por ser un hombre que hable de ese modo, como Cristo habló, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a todos a evitarnos prejuicios, complejos, sentimientos, rencores, daños, traumas, y venir con una mente bien abierta y dispuesta a recibir luces y más luces del Señor. Ok. Quiero hacer unas sugerencias, perdón, porque quizá por el tema de la hora hemos empezado así muy rápido y que no he leído dos citas, pero igual quiero comunicarles algo a los participantes, a ver si los testimonios que damos o lo que nosotros decimos puede ser corto, preciso y al punto. Lo digo por la hora, no lo digo. Sé que muchas veces, o casi siempre, podemos estar inspirados, y más si estamos envueltos en esto, y no quiero cortar la inspiración, evidentemente, pero si nosotros hacemos declaraciones muy largas, ya es tarde, ya han pasado casi media hora, por eso lo digo, ¿sí? Gracias, Jorge, por tu aportación. Ahora le pregunto a los demás hermanos, pero perdonadme, porque creo esencial leer dos citas que no quiero pasar por alto, que son con las que siempre empiezo. Dice así, en la página 91-92 de Testimonios para los Ministros, para dar importancia
al mensaje al cual Ellen White dio importancia. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de todo el mundo, de una forma más destacada ante el mundo. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en voz alta y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Esta es una cita, para ver la importancia de este mensaje y la importancia que le estaba dando Ellen White. La otra cita la encontramos al principio de este boletín, está en la carta 230 de 1908, dice así: se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897. Es una carta, se está refiriendo, y es una carta que va destinada a T. Jones. Y continúa así, que esos boletines, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos, y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. O sea que a estos argumentos, a estas predicaciones, les dio forma el Espíritu Santo. Perdón a los oyentes y perdón a los panelistas por cortar y por hablar de estas citas. Creo que eran importantes y se me ha pasado, lo siento. Está bien. Bueno, pero pido perdón porque lo tenía que haber hecho antes. Vemos como Jorge nos ha expuesto aquí lo que él ha comprendido respecto a esto, y ahora le pregunto a Miguel, en principio, luego preguntaremos a Brenda. Miguel, ¿qué te ha parecido este primer párrafo? ¿Cómo ha comenzado A.T. Jones? Bueno, mira, el título del boletín de esta mañana se titula Gozo del Señor, ¿cierto? Bueno, la introducción de Jorge, tremendísimo. Gracias, Jorge. Bueno, mira, el tocante del primer capítulo, ¿no? Podemos decirle de esa forma. Hay algo interesante que debemos entender aquí, Oscar, ampliando todo esto, ¿no? Quiero leer un poquito de esto. Dice: hagamos ahora un breve resumen de lo presentado hasta aquí. Vimos que en este tiempo, fuera del poder de Dios, no hay nada que pueda mantenernos. Qué tremendo. Bueno, y en este aspecto, como el título se llama Gozo del Señor, y eso me hace recordar bastante, ¿no? Porque estudiamos la palabra del Señor juntamente, ¿no? Corintios 1:24 nos resume que únicamente el poder de Dios nos sostendrá. ¿Por qué dice nos sostendrá? Si recordemos el boletín pasado, la invitación que nos hace a A.T. Jones es de que deberíamos de despojarnos del mundo, de todas las cosas. Inclusive nos estaban exhortando que si no haríamos tal cambio, era mejor que saliéramos de este evangelio, era mejor que saliéramos del camino de la predicación de los tres ángeles. Por eso, queridos hermanos, yo creo que en base a esto, realmente el ser humano no puede mantenerse sin Dios. Dice, únicamente el poder de Dios nos sostendrá. ¿Dónde encontramos ese poder?
ese poder de Dios? Esa es una pregunta. Y dice, en Jesucristo. Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Eso es Cristo. Discúlpame, ¿Dónde Miguel. encontrar? Sí, sí. Perdón, discúlpame que te corte. Sí, Pero sí, adelante. esa no era la pregunta, o sea, esa no era el principio de cómo ha empezado A.T. Jones. Discúlpame, porque te has adelantado. ¿Sí? Ok. Yo creo, perdona, no, No, tranquilo. creo que aquí el hermano Jorge ha hecho una buena aportación de aquellos prejuicios que estaban en contra de A.T. Jones y de Waggoner, que en vez de mirar el mensaje estaban mirando a los mensajeros. Igual así habían tenido prejuicios hacia ellos, y no solo eso, porque si os fijáis, dice en la primera parte de este primer párrafo, el pasado viernes algunos se preguntaban si no estaba exagerando las cosas. Eso sucede cuando se expone el mensaje del tercer ángel en su plenitud, con la verdad, que hace tomar decisiones a las personas. Y aquellos que no quieren tomar la decisión van en contra del mensaje y en contra de los mensajeros. Si os fijáis, el pasado viernes ese algunos está al final del párrafo también, puesto que quizá algunos de nosotros hemos estado haciendo cosas que otros no hicieron. Pero no hay más razón que esa. Se está refiriendo, yo creo, a ese rechazo que tuvieron, el cual nos ha comentado el hermano Jorge. Es bueno que comprendamos la historia de la Iglesia Adventista a través de los escritos de Ellen White. Y antes de ese mensaje de 1888, aunque ellos eran editores de la revista adventista, ya habían ciertos prejuicios hacia ellos antes de 1888. ¿Sí? También hace una referencia acerca del mensaje. Cuando él lo conoció, él lo dice, tal y como lo ha dicho el hermano Jorge, que él decía que no sabría qué predicar, de no ser el mensaje del tercer ángel. No sé cuál otro pudiera ser mi deber. Él entendía que cuando conoció ese mensaje, igual que nosotros, cuando lo conocemos y el Señor nos impresiona con ese mensaje, deberíamos de decir lo mismo. No sé cuál otro pudiera ser mi deber, si no es llevar a los oyentes al reconocimiento de su necesidad del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, Brenda, ¿querías decir algo más respecto a esto? Bueno, si estamos hablando de los prejuicios, encontré aquí un escrito está donde dice, Dios quiere que su pueblo reciba para impartir. Primero tenemos que recibir. Como testigos abnegados e imparciales han de dar a otros lo que el Señor les dio a ellos. Y al ingresar en esta obra por cualquier medio a su alcance, procuren llegar a los corazones de una manera tal que eliminen el prejuicio en vez de crearlo. Estudien la vida de Cristo constantemente y sigue su ejemplo. Trabajen como Él lo hizo. Eso está en Rubio and Herald en junio 6 de 1912. Mira, justamente he estado hablando con el hermano Jorge hace poquito rato y hablando del método de Cristo. Que el método de Cristo lo que hacía era enfrentar a la persona con sus prejuicios y luego le presentaba la verdad. Es curioso, porque si nosotros leemos El deseado de todas las gentes, leemos la mayoría de capítulos, él hace eso. Él hace que la propia persona vea su prejuicio y lo enfrente con él mismo y luego se enfrente con la verdad. Es curioso. Gracias por esa aportación. Miguel, te pido disculpas por lo de antes. ¿Y qué te iba a decir? Ahora sí, si todavía sigue en pie y nos quieres dar tu opinión o lo que el Señor te ha hecho ver en el segundo y el tercer párrafo, por favor.
No, claro, Oscar, siguiendo la línea, no, sí, discúlpame, no le había puesto un poco de importancia a los prejuicios, ¿no? Pero básicamente ya Brenda puso los cimientos, igual que Jorge, ¿no? Y claro, cuando a veces, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Yo creo que a todos, inclusive hoy en día, ¿no? A veces los prejuicios existen en cada uno de nosotros, ¿no? Siempre escuchamos sermones o llega un hermano, muchas de las veces, siempre, igual el boletín pasado nos comentaba un poco de los prejuicios, ¿no? Y, Sí. y estoy muy de acuerdo al respecto, porque fíjate lo que, a modo testimonio les explico esto, ¿no? Vamos un poquito por allá. Cuando yo recibí el boletín por primera vez, y les digo esto con todo respeto, ¿no? Con todo corazón, yo dije esto, ¿y este boletín qué es? ¿De qué me va a servir? ¿O para qué me va a servir? ¿Sí me explico? Como seres humanos pensamos de esa forma, mas sin embargo simplemente tenía el boletín sin antes profundizar y estudiar sobre lo que contenía. Por eso, como tú recalcabas hace un momento, y valga la redundancia, recordar que es sumamente importante llegar al estudio, ¿no? Y profundizarlo antes de tener un prejuicio sobre lo que está estudiando. Una pregunta. No, adelante, termino. Ya, dime. Una pregunta, Miguel, ya que has hablado de tu testimonio, que tenías unos prejuicios hacia ese boletín o ese mensaje del tercer ángel, ¿qué te llevó a estudiarlo? ¿Qué te llevó a cambiar ese prejuicio? ¿O a contradecir ese prejuicio? No, me llevó a estudiarlo curiosidad. Curiosidad porque ya se escuchaba de A.T. Jones 1888 y pues escuchaba a 2, 3 hermanos que habían dado sermones basados a los escritos, ¿no? Y me llevó la curiosidad de comenzar a estudiarlos. Y cuando me topo con creo que el primer boletín, sí, el primer boletín, me di cuenta que había tanta sabiduría y tanta inspiración de Dios adentro. Eso fue lo que me llevó, Oscar. Muchas gracias. Jorge, siguiendo el esquema, ahora empieza un resumen del capítulo anterior o de los capítulos anteriores y hace una referencia más en el tercer párrafo, que es el poder de Dios, ¿no? Aquello donde se había quedado, dijéramos, en ese capítulo 6. Por favor, ¿nos puedes hacer un resumen de ello? Sí, Oscar, antes de hacerte resumen, apoyando lo que decía el hermano Miguelito y la hermana Brenda, aquí en Obreros, cita de Mahuay que dice, ¿cómo se prueba la nueva luz? Dice ella un consejo, Obreros Evangélico, página 315 de 16, dice, nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo la obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no hicieron conforme a esto, porque no han amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Esto es importante. Y esto hoy más que nunca es importante viendo que hay varios ministerios hablando verdades, pero no la armonizan entre ellas, no hablan conforme y no la ven dentro de la línea del mensaje del tercer ángel. Y esto, pues, esta desunión, pues, no trae unidad de criterio y de acción. Por tanto, es importante evitar los prejuicios. El cuarto ángel viene en apoyo al tercer ángel. Y todos los predicadores deberían ser expertos en entender estos boletines, estos mensajes, estas luces.
porque es como único pueden estar seguros que han estado enseñando la verdad de Cristo. De lo contrario, deben aceptar y debemos todos reconocer que hemos estado en otra dimensión, en otra línea, y no estamos bajo la luz de Cristo. Y esto debería al sincero llevarnos a arrepentimiento y a reconocimiento de que no andamos en su luz. Gracias a Dios que con el empeño, la perseverancia de algunos, pues mucho hemos despertado, mucho hemos entendido y hemos, como dice Miguel, algunos por curiosidad, otros por fe, otros por necesidad, otros por salir de la confusión que reina hoy en el mundo a causa de la concupiscencia, la carne, los malos deseos y las falsas doctrinas, y hemos decidido pues poner fin a ello buscando al Señor, y el Señor nos ha llevado a su luz. En cuanto Amén. al tema de punto, Oscar, que me preguntaste, aquí vemos algo tremendo. Aquí hay algo que yo me quedé como Miguel lo decía, y era tremendo. Decía, únicamente el poder de Dios nos sostendrá. O sea que todo el asunto, y lo que decía John al principio, es que el oyente comprenda que la única forma de solucionar sus miserias humanas, individuales como colectivas, o como grupo, o como familia de Dios en Cristo, es que recibamos el poder de Dios. Por tanto, dice él, ¿dónde encontramos ese poder de Dios? En Jesucristo, no en otro ser. Punto 2. Dice, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Eso es Cristo. ¿Dónde encontramos el carácter de Dios? En Cristo. ¿Dónde lo encontramos todo? Las grandes cosas de Dios, en Cristo. ¿Dónde encontramos la vida mejor que esta? En la vida de Dios, en Cristo. Esto me recuerda, Oscar, en el camino consagrado a la profesión cristiana, me recuerda un punto importante que fue hasta disputa con el hermano Eduardo, y era que John dice que la consideración que el Dios Padre quiere que tengamos nosotros de su Hijo es la consideración de que Él es Dios. Por herencia, porque el Padre por herencia otorgó a su Hijo de toda la grandeza suya. Y esa misma grandeza que el Hijo tiene, la tiene para compartirla con todos nosotros. Por tanto, todos los problemas que hay en la vida de un creyente, de un cristiano, si hoy mismo quiere darle solución al tema, tiene que comenzar aceptando quién es el Cristo. Y el mensaje 88 tiene como objetivo principal resaltar los encantos de Cristo, sus méritos alcanzados desde la eternidad, que fue engendrado, hasta en su encarnación y su resurrección y ascensión. Por tanto, este tema habla de la mayor necesidad que todos tenemos de tener ese poder que es sobre todos los poderes del mundo. Y esto es un tema importante. Así es un tema importante. Eso creo que lo dice todo lo que has dicho. Creo que está expuesto, y creo que te lo voy a decir ahora, está expuesto en el camino consagrado a la perfección cristiana en el capítulo 2, lo que acaba de hablar Jorge, sí, que se titula Cristo y Dios. Pero siguiendo con este tema, tú nos has expuesto, o John nos expone, que Cristo es poder y sabiduría de Dios, que es donde está el poder de Dios, es donde está el carácter de Dios, es donde lo encontramos todos. Las grandes cosas de Dios, ¿dónde están? En Cristo. ¿Dónde está la vida de Dios? En Cristo. Ahora yo, haciendo referencia al siguiente párrafo, él habla, sigue hablando de estas cosas,
Y ha expuesto dónde encontramos a Dios, dónde encontramos la vida de Dios, dónde encontramos el poder y la sabiduría de Dios, que es todo en Cristo. Ahora, Amén. él pregunta, ¿qué otra cosa habríamos de predicar al mundo sino a Cristo? ¿De qué hemos de depender sino de Cristo? Amén. Que es el mensaje, y algo muy importante aquí que quiero que los oyentes lo tengan para bien presente, para poder luego hablar de ello. Dice, ¿qué es el mensaje del tercer ángel sino Cristo? Amén. Cristo es el poder de Amén. Dios, las riquezas insondables de Dios, la justicia de Dios, la vida de Dios. Cristo es Dios. Amén. Ahora yo hago una pregunta al hermano Miguel y a la hermana Brenda. Aquí A.T. Jones dice algo sobre el mensaje del tercer ángel. Yo quiero que me den al respecto hasta donde los capítulos que hemos llegado. Para vosotros, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Oscarito, antes de que tomemos eso, lo que estamos hablando de los poderes de Dios, simplemente para no salir del estudio, ¿no? Y lo puse en la página del YouTube, pero no se podía ver bien, pero está hablando del poder de Dios en la primera página, en el gozo del Señor, y después, ¿qué nos mantiene? Después parte lo que viene la necesidad de que nosotros necesitamos de Dios. Y lo encontramos eso, como dijo Jordi, en Jesucristo. El mundo necesita de Cristo. Después dice nosotros tenemos todos que predicar de lo mismo entre nosotros. Amén. Y después dice, hermanos, el mundo está dispuesto a escuchar este mensaje cuando poseemos el mensaje. Estoy yendo todas las páginas como un resumen, ¿no? El Evangelio de Cristo, el Evangelio es Cristo en el hombre. Cuando los hombres no adoran a Él, porque está hablando después de la imagen de la bestia, siguiendo con el estudio. Y después habla cómo la iglesia judía le da la espalda a Jesús. Y seguimos Pero así. Una pregunta, Brenda, ¿por qué te adelantas? No, simplemente para que más o menos seguir eso, porque tiene todo que ver con lo que tú estás hablando, con lo que ustedes están diciendo. Encontré algo sobre el poder de Dios. ¿Dónde se encuentra el poder de Dios? Mas Dios encarece su caridad para nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Dónde encontramos esto? Hay una gran verdad central que debe ser retenida siempre en mente y escudriñar las Escrituras. Cristo es Cristo y crucificado. Todas las demás verdades se hallan investidas con la influencia y el poder correspondiente de su relación con este tema. El alma paralizada por el pecado puede ser dotada de vida únicamente por medio de la obra que realizó en Cristo, el autor de nuestra salvación. Todo esto encontramos en el estudio de las Sagradas Escrituras y nosotros no podríamos entenderla o estaría paralizada por el pecado. Ok, seguimos. Muy bien, hermana. Amén. Bueno, Muy vuelvo a buena hacer la esa pregunta. aporte. Vuelvo a hacer la pregunta. Para vosotros, y entonces ahora la pregunta va solo para Miguel. Para ti, Miguel, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? Bueno, en base al estudio, ¿no? Lo que había estudiado el mensaje del tercer ángel, primeramente pido disculpas porque yo no estoy en casita, ando en carro ahorita, no traigo los materiales completos. Lo que yo entendí, el mensaje del tercer ángel es el mismo mensaje en Cristo Jesús. No hay mensajes en Cristo Jesús. El tercer ángel, por ejemplo, si vamos en Apocalipsis, donde dice, Apocalipsis 14:6, realmente, discúlpeme, Oscar, me voy a tomar 30 segunditos. 14:6.
Y dice así: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso implica que el mensaje del tercer ángel es reconocer a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es Cristo Jesús, el centro de todo, es mismo Cristo Jesús. Por eso la temática, revisando lo poquito que yo he estudiado de estas temáticas, el centro de todo esto, como acababa de leer a Jordi, únicamente el poder de Dios nos sostendrá, ¿no? Como acabamos de decir, que el poder de Dios es únicamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Lo que venimos estudiando, para mí, el mensaje del tercer ángel es el mismo Cristo Jesús, el centro de todo. Adelante, Oscar. Sí. Vale, bueno, yo quiero hacer referencia a la pregunta que yo he hecho. La pregunta es una pregunta que salía en el boletín, o sale en el boletín. Dice: ¿qué es el mensaje del tercer ángel sino Cristo? Yo lo que quiero decir que el mensaje del tercer ángel simplemente es una aportación o una exposición de Cristo, a través de las Escrituras, evidentemente, como nunca antes se ha hecho. O mejor dicho, desde los apóstoles, desde que Jesús se fuera e invistiera a esos apóstoles con ese poder y se predicara el Evangelio en ese mundo nuevo, nunca se había hecho una exposición de Cristo. Cristo es el poder de Dios, como en esta época, como en el mensaje del tercer ángel. Por eso es que dice que el mensaje del tercer ángel es Cristo mismo. ¿Sí? Amén. Solo que quería aportar eso, ¿no? Para que la gente, referente al poder que necesitamos, que no podemos aferrarnos a ningún poder que hay en la tierra, porque dijéramos que el líder o el que lleva esos poderes, sabemos que es Satanás, este es el poder, es Cristo. El poder, el mensaje del tercer ángel. Dice Ellen White, en Testimonios para los Ministros, en la página 92, 93, 94, dice que este mensaje tiene que hacer una obra en nosotros. Sí. Continuando, no sé si, aunque tú has expuesto algo en Apocalipsis 14:6, que habla del Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, habla de ese Evangelio eterno. Ahora, como yo he hecho la pregunta, que es el mensaje del tercer ángel, ahora hago la pregunta y se la hago a Jordi. ¿Qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno, según lo que hemos estudiado, es el misterio que está oculto por los siglos y que se ha manifestado a los santos y consiste en Cristo, nuestra esperanza de gloria. Por tanto, el Evangelio eterno, que Jesús mismo dijo que Abraham vio sus días y se gozó, que Moisés escribió que levantaría a un hombre, a un profeta como él, y el que no lo oyese sería cortado del pueblo, es justamente, como decía Miguel, es Cristo y solo Cristo. No puede haber otro personaje que se destaque en el Evangelio. Hay una cita, Oscar, una cita de 1893, en HM, imagino Geraldo, no sé qué, no recuerdo ahora bien HM que es, que decía: el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos
mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en las inventivas humanas y sentirá de necesidad que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Esto coincide, Oscar, con la parte del mensaje para el ministro que tú leíste antes, que dice que la causa de este mensaje dado al pueblo era porque muchos habían perdido de vista a Jesús. Por tanto, la causa hoy también, que ocurre lo mismo en el pueblo cristiano en general, sin excepciones, es que muchos han perdido de vista a Jesús. Por eso nace la necesidad de que se dirijan sus ojos a su divina persona, a los encantos de Cristo, a sus méritos logrados por la raza humana, por el poder que ha sido confiado, por la sabiduría que ha sido dada para nosotros. Por tanto, no puede haber otro evangelio que tenga esto. Sin embargo, en 2 Corintios encontramos una advertencia que también hoy más que nunca los adventistas del séptimo día, más que cualquier otro, deberían tener presente. Que dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Porque si alguien viniera y le predicara a otro Jesús distinto del que hemos predicado, o si hubiera otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo toleraréis bien. Por tanto, es importante saber de que existe, y esto es importante, y quiero adelantarme, que estoy justamente en el puntico que estamos viendo ahora, que justamente con el misterio de la piedad, que es Cristo, el heredero, el Hijo del Dios Altísimo Viviente, en nosotros, habitando corporalmente en nosotros, también junto a ese misterio de piedad se levanta también otro misterio de iniquidad, el cual ha tenido la intención de ocultar, disminuir, opacar, echar por tierra esta verdad gloriosa que hace, como dijo Jesús: si el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraeré a mí. Es importante este puntico, Oscar. Es importante porque nadie puede desviar su atención de la necesidad que tiene hoy el pueblo remanente, y es de dirigir sus ojos a su divina persona. Nota, no dice a su humana persona, dice a su divina persona. ¿Por qué? Porque es ahí donde encontramos todo el poder divino. Y esto es importante porque ya vimos en los boletines pasados y leíamos también en el Camino Consagrado que la intención, como dice en Hebreo, de que Cristo se haya hecho uno con el hombre era hacernos uno con el Padre, como Él es con el Padre, uno. Por tanto, es importante que este objetivo, este mensaje que tú, Oscar, en cada boletín vas a tener que recordar cada vez que comience esta conferencia. No se puede pasar por alto cuál es el objetivo. ¿La causa cuál es? Muchos habían perdido de vista al Jesús divino. Amén. Y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Nadie puede desviarse de estas dos cosas. La causa, la necesidad que tiene el pueblo hoy, y la solución que se nos da. Sí, Brenda. No. Volviendo a la pregunta de Oscar, ¿en qué consiste predicar el Evangelio? Dice en la página 112. El predicar el misterio de Dios, que es Cristo en el hombre, la esperanza de gloria. Y seguimos con la línea, ¿no? Cuando los hombres no reciben el Evangelio eterno, ni adoran a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿a quiénes entonces están adorando? A la bestia y a su imagen. Está hablando ahorita, para seguir la línea de la pregunta que está haciendo y siguiendo con el estudio. Dice, ha caído Babilonia. Y encuentro en
hay un escrito está donde dice, Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial donde se encuentra Cristo, donde Cristo ha entrado para hacer expiación de su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha de la ley de Dios. El mensaje debe Amén. ser proclamado con fuerte pregón, lo mismo que estamos siguiendo el Amén. tema, para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta. Y eso está en ¿por qué se demora? La venida de Jesús está en Maranata, el Señor viene. Gracias, Amén. Brenda. Así mismo es, Brenda. Concretamente, si podéis ser más precisos y estar menos tiempo cuando habla cada uno, por favor. Concretamente, la pregunta que había hecho era ¿qué era para vosotros el Evangelio eterno? Lo que quería hacer era, el Evangelio eterno es Cristo mismo, ¿sí? Lo que quería Amén. llevar a Amén. cabo era la conexión que hay entre el mensaje del tercer ángel, que es Cristo, y el Evangelio eterno, que es Cristo. Lo que quiero decir que el mensaje del tercer ángel, que conlleva los dos anteriores, es un mensaje en tres fases, como dice este párrafo, es el Evangelio eterno. Y todo aquel que esté leyendo estas cosas y que las esté estudiando, estoy seguro que el Señor lo está llevando a esa comprensión de esa importancia de este mensaje. ¿Sí? Amén. Hablando de la predicación de este Evangelio eterno, quiero ir para atrás un momento que nos hemos saltado, donde A.T. Jones habla, como al principio, de la manera cómo predicaría a cualquier persona, de qué manera él lo haría. ¿Sí? Recordemos que estos escritos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Él habla cómo lo había hecho hasta ese momento y dice, como ya he dicho, si hubiera estado predicando a personas que nunca hubiesen oído nada sobre el mensaje del tercer ángel, si les hubiera estado dirigiendo la palabra desde el lunes de tarde, les había predicado como lo he hecho con vosotros, y los habría emplazado cara a cara ante Jesucristo, tal como lo he hecho aquí. Lo que quiero decir que igual que después más adelante cuando habla del zarandeo, él da una importancia a este mensaje y que es el Evangelio eterno y cómo él lo predicaba. Y los habría emplazado cara a cara ante Jesucristo, tal como lo he hecho aquí, tal como hizo Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hacía? Rompía los prejuicios, lo enfrentaba a la gente con sus prejuicios y los enfrentaba con la verdad, para que tomasen una decisión. Y él está haciendo lo mismo. Ese Evangelio eterno, A.T. Jones está haciendo lo mismo. Ese Evangelio eterno que se ha de predicar a todos los habitantes de la tierra, a toda nación, a tribu, lengua y pueblo, es de esa manera que se ha de predicar, ¿sí? Rompiendo esos prejuicios y, como decía en el capítulo anterior, ponerlos en una encrucijada ante la decisión. Ahora, quisiéramos que fuéramos, algo que ha dicho Brenda antes, que es una ilustración que nos pone en la situación en la que nos encontramos, que esa ilustración tiene que ver con la Iglesia judía. ¿Sí? Ahora, Brenda, si quieres, ¿nos puedes decir algo en cuanto a eso? Bueno, sí, cuando estaba hablando contigo y tú decías cómo el Evangelio tiene que empezar por los hermanos, por los de casa, ¿no? Por los de casa.
Y sabes que eso llamó mucho mi atención y voy a ir a la internet y mira lo que yo encontré más o menos sobre lo que está hablando de cómo deberíamos predicar y en qué situación nosotros estamos como pueblo de Dios. Fui al Concilio Mundial de Iglesias. Dice el Concilio Mundial de Iglesias, dice, se formó el 23 de agosto de 1948. Voy a leer algunas partecitas importantes nada más. Estas iglesias, para que estén juntas, sus organizaciones, para que son de diversas organizaciones, ramas controladas por el CMI, Concilio Mundial de Iglesias. Voy a usar ese corto término, CMI. Estas iglesias, para pertenecer a estas, deben renunciar a las doctrinas mantenidas que causan diferencias, que en el centro consiste en enfocar aquellas creencias que se mantengan en común. Todas esas doctrinas tienen que estar prácticamente iguales para pertenecer a esto. Renunciar a sus doctrinas. El Concilio Nacional de Iglesias, también dentro de esa estructura organizada del CMI, están incluidas muchas ramas, tales como las asociaciones ministeriales. El Concilio Nacional de Iglesias es una organización conocida formalmente como el Concilio Federal de Iglesias. Se empezó en los Estados Unidos de América y se ha encontrado convertirse en miembros y promover las metas del CNI, que es el CMI. Bueno, esas dos, el Concilio Nacional de Iglesias y el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cuál es el objetivo? En 1848 dice sus metas, una de sus metas va más allá de unir todas las religiones, incluyendo las mismas metas del catolicismo, la nueva era, la masonería, los Illuminatis, las Naciones Unidas y otras organizaciones satánicas, a la meta o al nuevo orden mundial con Lucifer y sus dios al líder. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, bueno, no sé si puedo, yo no sé si me voy a pasar. Voy a poner inmediatamente un rapidito en el YouTube a los hermanos que están ahí. El presidente Trump se reunió hace poquito con sus administradores, con sus consejeros, que son 3 católicos, ustedes lo van a ver ahí en las noticias. Y ellos tenían una cruz, y eso es el Ministerio de Iniquidad, y me estoy saltando un poco a ellos, querido. Ellos tenían ahí, normalmente nosotros vemos un Jesús crucificado en la cruz, pero ellos tenían prácticamente un ángel, que es el ángel caído, la adoración a Lucifer. Y ahí está, presidente Trump está hablando sobre lo que está pasando con el gobierno, que ahora, el Congreso que ha sido cerrado. Eso solamente para que ustedes vean nosotros en dónde estamos reunidos con la Iglesia Católica. Pero vamos a seguir rapidito, y creo que me quedan 3 minutos. La recomendación es a seguir y afirmar y lograr. ¿Qué quieren ellos? Lograr la paz mundial. ¿Quién está detrás de las caravanas que están viniendo a los diferentes países? La Iglesia Católica. ¿Qué quieren ellos lograr? La unificación. Una moneda mundial. Bueno, ¿dónde está yendo el dinero? Ellos otorgaron 85,000 a un grupo de terroristas nacional africano. ¿Para qué? Para que puedan matar a personas, misioneros y británicos. Y estoy saltándome para que no nos pasemos con el tiempo, Oscarito. ¿De dónde proviene ese dinero? Paga y apoya el objetivo de Lucifer a la Iglesia Mundial y el orden mundial. ¿De dónde proviene? A ver, ¿dónde está esto? ¿De dónde? Proviene de usted. Si pone su dinero en el plato de colectas de una iglesia que es parte de una denominación que pertenece al Concilio Nacional de Iglesias, el dinero proviene de su iglesia a su denominación y al Concilio Nacional y Mundial. Y ahora simplemente fui para buscar quiénes son esas iglesias y dónde están esas iglesias. ¿Quiénes son? Y entonces encontré ahí, yo voy a bajar ahorita, voy a bajar para ver, y ustedes lo van a ver mi sorpresa grande fue ver entre la iglesia bautistas, todas las iglesias otras, la iglesia adventista en ese grupo. El Dios, nosotros le damos la espalda como lo hizo los judíos, Oscarito, y voy a poner la información en el YouTube en ese momento. Ok. Vale, lo que nos está diciendo Brenda, bueno, también es algo de información que es buena, gracias Brenda, y que lo pongas en el grupo para que todos lo podamos ver. En el capítulo anterior ya se habló de esto, y es bueno recalcarlo, ¿no?
para que comprendamos en qué situación estamos, como dice aquí, como ilustración de la situación en que nos encontramos. La propia Iglesia judía se había unido a César, el poder civil. Y vemos como A.T. Jones, en el capítulo anterior, vemos la influencia que tuvo el papado, esa bestia, sobre la imagen, toda esa influencia que tiene sobre ellos, lo vemos en doctrina, lo vemos, también vimos como la imagen de la bestia se había formado, o sea, A.T. Jones nos dice no que se estaba formando, sino que ya se había formado en ese tiempo donde estaba A.T. Jones, y no solo eso, sino que ya habían anulado el domingo, en cierta manera. Y vemos también al dragón, al poder civil. Vemos como todos esos poderes están en contra del mensaje del tercer ángel, o vimos, y ahora nos hace esta ilustración A.T. Jones, como ilustración, como dice, de la situación en la que nos encontramos. Y esa es la situación donde nos encontramos, que todos los poderes del mundo están bajo el estandarte de Satanás. Y no nos podemos aferrar a nada de este mundo. Pero siendo así, como sigue, a fin de dejar fuera a Cristo y ejecutar sus propios deseos con respecto a Él. Eso fue lo que hizo la Iglesia judía, dando la espalda a Dios y uniéndose con el poder civil, con César. Pero el Señor llamó entonces de aquella iglesia y nación a todos quienes le obedecerían y servirían, antes que la nación resultara destruida. Y eso, recordemos, está diciendo A.T. Jones que es una ilustración. Y lo efectuó mediante aquellos pocos discípulos que creyeron en Jesús cuando ascendía al cielo. Aquellos pocos discípulos son los que ahora están siendo llamados para predicar estas verdades, que es lo que está hablando A.T. Jones. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que necesitamos otro poder, que no sea el que está en el mundo. ¿Sí? Recordemos que esta predicación, o como dice en otro párrafo, lo que ellos tenían que predicar estaba en contra de todos esos judíos. Y para no continuar hablando, Jorge, por favor, ¿nos puedes aportar algo de esta ilustración que hace A.T. Jones? Sí, mira, el tema dice en Hawaii que si olvidamos la historia, hemos de volverla a repetir. Y por otra parte, nos da el consuelo que dice que a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido, no hay nada que temer al futuro. Yo, basándome en ese consejo, aquí vemos, Oscar, que lo que ocurrió en el pasado ya está ocurriendo, ya ocurrió también en el siglo XVIII y XIX, por tanto, ya hoy se ha hecho mayor. Y chiste es el siguiente. Dice Jones: quiero presentar ante ellos lo que he presentado ante vosotros, que si desean oponerse a ese movimiento de unión Iglesia-Estado, tienen que renunciar a sus ideas de dependencia de lo terreno, tienen que desterrar todo pensamiento de riquezas y conceptos comunes sobre la vida, y podrán comprenderlo. Les diré entonces que no pueden desprenderse de esas cosas a menos que posean algo mejor, y eso mejor es Jesucristo. Por tanto, yo creo que, y siendo práctico, llevando todo a la práctica hoy, que nadie puede negar con los ojos de los movimientos actuales del Papa y de Estados Unidos, con su nuevo presidente y su camarilla
de cristianos influyendo al gobierno para unir Iglesia-Estado, tal como me imagino que estaba viendo Alonzo T. Jones en Hawái, igual en aquel entonces, pues se nos sugiere que hemos de tomar una decisión muy inteligente, pero que también cuesta bastante, a menos que pongamos toda la confianza en Cristo y dejemos que Cristo habite en nosotros para que con su poder tengamos el valor suficiente para hacer las obras conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, Oscar, yo creo que esta estrategia que fue la que causó la muerte de Abraham Lincoln, cuando Abraham Lincoln, siendo católico, dijo que no iba a permitir que su nación y ese Estado estuviese juntos, y le costó un balazo a la espalda de su cabeza. Lo mismo hizo John Kennedy al comentar 6 días antes del curso de la nación, diciendo que aunque era católico no iba a permitir que esa nación y ese Estado se unieran, y le costó un balazo también en su cabeza. Yo creo que en Estados Unidos, cualquier norteamericano, cualquier emigrante que esté en ese país e ignore estas cosas, yo creo que ya hay que dar por hecho de que está adorando a la bestia y a su imagen. Porque hay, dice aquí, Alonso John, que hay solo 2 caminos. Dice aquí, así sucede ya. Los hombres adoran a la bestia y a su imagen, o bien adoran a Dios. No hay otra opción. De acuerdo con la naturaleza del mensaje y del tiempo en que vivimos, lo único que las personas pueden adorar es a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, o bien a la bestia y a su imagen. No existen posturas intermedias. Los 3 mensajes son sencillamente un mensaje en 3 etapas. Importante este detalle, los dirigentes, en la página 15 que dice, mientras os aferráis firmemente a la bandera de la verdad, proclamando la ley de Dios, recuerde toda alma que la fe de Jesús está relacionada con los mandamientos de Dios. Se representa el tercer ángel como volando por el medio del cielo, simbolizando la obra de quienes proclamaron los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Están todos relacionados. Así pues, lo que introduce y abarca la totalidad de esos mensajes es el Evangelio eterno. Entonces, Oscar, yo creo que cada vez más se entiende, se comprende que el mensaje del tercer ángel no está solamente en hablar de la ley de Dios en el sábado, no está solamente en hablar de la reforma por salud, no está solamente en hablar del santuario. Todas estas verdades están dentro de ese mensaje, y estos mensajes aislados, como vemos hoy en muchos predicadores, y no en el marco del mensaje del ángel, lo que hacen es confundir al pueblo. Por tanto, es importante, Oscar, saber que todos los hermanos tienen la obligación ante Dios de buscar de forma armoniosa todas esas verdades y meterlas dentro del mensaje 88 para que le dé sentido a sus vidas, se orienten todo el mundo y vean con calidad el camino a coger. Y así evitaremos menos discusiones, polémicas, menos conflictos que hay entre el pueblo de Dios. Sí. Ok. Está bien, gracias, Jorge. Pero lo que está haciendo referencia aquí, en esa ilustración, en el momento, en la situación en que nosotros nos encontramos, que ellos comprendían que no podían hacer frente a esos poderes y que necesitaban, porque vosotros imaginaos, la Iglesia judía se unió con César, sí, y como dice unos párrafos más adelante, todo el poder del mundo estaba aliado en su contra. La profesa Iglesia y Nación de Dios se había concitado con el poder y se habían dispuesto contra Dios y contra el nombre de Cristo. Sin embargo, ese Cristo al que habían crucificado y contra el que habían hecho todo lo posible por expulsar del mundo y de las mentes de las personas, a ese mismo Cristo era precisamente el nombre y la persona de los discípulos que tenían que predicar. Y esto es lo que dice A.T. Jones, que estamos en esa misma situación.
que todos los poderes de la tierra van en contra precisamente del nombre y la persona de Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que necesitamos un poder mayor. Y ese poder es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es el Evangelio eterno en nosotros. Es el mensaje del tercer ángel en nosotros, que es sino Cristo en nosotros, que esto es Colosenses 1:27. Entonces, vemos como Pedro nos hace una ilustración de los discípulos, incluso estando 3 años y medio con Jesús, escuchándole, Jesús enseñándoles, los mandó a predicar y demás. Vemos como ellos mismos lo negaron. Ajá. No estaban preparados. ¿Sí? Dice más adelante, vemos por lo tanto que en lo referente a ellos mismos, a sus discípulos y a su obra, así como en lo relativo al poder al que tenían que hacer frente, estamos hoy exactamente en la misma situación en que estaban ellos cuando Jesús ascendió al cielo. Estamos en esa situación en la que todos los poderes de la tierra están coligados contra el mensaje que hemos de llevar al mundo. Por lo tanto, necesitamos, tanto como ellos, ser embestidos con poder de lo alto. Es pues un hecho objetivo que estamos exactamente en la situación en que estaban ellos cuando Jesús ascendió al cielo y les mandó esperar hasta haber recibido aquel poder. Con Oscarito, esto no significa... Dime. yo quería agregar algo, ¿no? Que es Cristo, pero cada agente satánico está trabajando ahora con un poder que proviene de las profundidades en la palabra. El día de la muerte no se pone ante nosotros como la imperiosa y gran motivación que nos complete a estar despiertos y resueltos a utilizar nuestras oportunidades. ¿Cuál es la motivación que Dios presenta en su palabra a todos sus obreros? Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Antes que llegue a este último gran día, hemos de proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo caído para preparar a hombres y mujeres para el segundo advenimiento del Señor. Así es, y eso es lo que está haciendo atención. Si te fijas, en el capítulo 6, ¿él qué está haciendo? Está haciendo ver todos los poderes que hay en la tierra y en contra de quién está. Y está haciendo ver la urgencia de ese poder. ¿Sí? La urgencia del mensaje del tercer ángel. Y los está enfrentando a todos nosotros y en aquel tiempo a todos los dirigentes para que tomen una decisión. Si se van a aferrar al mensaje del tercer ángel, que es Cristo, o se van a aferrar al mundo. Y para aferrarse al mensaje del tercer ángel y predicarlo, se necesita ese gran poder. Amén. Que ahí es donde viene el tema de Joel y demás del zarandeo. ¿Sí? Miguel, perdona, hace rato que no hablas. ¿Nos puedes aportar algo, por favor? Claro, mira, a mí me encantó la situación de Pedro, ¿no? Como acabas de recalcar, que ellos estuvieron con Jesús 3 años y medio, viendo todo lo que el Señor había hecho. Hay un libro conmigo que se llama Reavivamiento, de la hermana G. de White. Dice así: la caída de Pedro no fue instantánea, sino que gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvo y dio paso a paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ¿okay? Ni tampoco estando como nos hallamos. Fuera del cielo hemos de sentir que no nos encontramos seguros contra las tentaciones. Y nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, decir o sentir que están salvos.
Wow, esto, Oscar, creo que nos está llevando hasta el último párrafo del tema, ¿no? Y nos damos cuenta aquí de una enseñanza del apóstol Pedro, ¿no? Cómo fue su caída, ¿ok? Simplemente lo que nos están diciendo aquí Etis Jones y la sierva del Señor es que para recibir ese poder de que tú estabas hablando y para enfrentar a lo que ha de venir sobre los siervos y siervas del Señor, debemos de despojarnos del yo, debemos de despojarnos de como dice aquí, de la seguridad de sí mismo, de que podemos creer que somos salvos, y no es así. Fíjate lo que dice el testigo fiel. Dice, pero amorosos mensajes del testigo fiel no se limita solo a realizar la denuncia de la triste condición espiritual de la Odisea, sino que diagnostica con pleno conocimiento de causa de la enfermedad, sino que ofrece el remedio. Antes de ir más para allá, mira, esto es lo que yo he aprendido y esto es lo que yo he estudiado. El Señor en esta mañana nos ofrece el remedio. El testigo fiel sabe nuestra condición para abarcar y estar parados sobre los poderes que han de venir y recibir ese poder como recibieron los discípulos del Señor, como acabas de decir, Oscar, que era un número muy pequeño. Pero cuando ellos recibieron ese poder, ese número fue increíblemente abundante, ¿no? Pero no podemos recibir ese poder sin reconocer la condición como estamos y cómo andamos. ¿Cierto? Por eso. Miguel, has mencionado el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Acabo de enviar una foto al grupo en el cual dice así: el mensaje dado por A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. O sea que en este mensaje tenemos la solución. Es el mensaje que enfrenta, es el mensaje que da a entender los poderes de este mundo, sus maquinaciones. Es el mensaje que ha de decir: salid de ella, pueblo mío. Pero es el mensaje que lleva a Cristo, lo conlleva todo. Y ahora, como veo que empieza a ser tarde, y cuando tú quieras cortarme, Brenda, me lo dices 5 o 10 minutos antes, quiero ir más adelantado. Dice, ahora que las palabras del Señor nos dicen lo que dijeron a los discípulos, se espera que hagamos lo que ellos hacían al escucharlas. ¿Qué hicieron? Y dice así: se reunieron en compañías orando por el Espíritu Santo, por ese derramamiento, y necesitaron 10 días de búsqueda de Dios, a fin de alcanzar la condición para elevar oraciones eficaces y para recibir aquello que estaban pidiendo, puesto que lo pedían con esa fe perdurable que recibe lo solicitado. Ahora bien, dice en el siguiente párrafo: tampoco es necesario que se repita esos pasajes que leí de los testimonios en manuscrito, Dice, según los cuales, cuando el pueblo de Dios busque individualmente el Espíritu Santo de todo corazón, Amén. No dividido, sino de todo corazón, labios humanos pronunciarán el testimonio que cumple la palabra. Y vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora la pregunta que os quiero hacer. Vemos aquí dos cosas que parecerían contrarias, que es, se reunieron en compañías orando por el Espíritu Santo, y después dice, cuando el pueblo de Dios lo busque individualmente, el Espíritu Santo de todo corazón. Jorge, que hace rato que no hablas, por favor, sed precisos por la hora que es. ¿Cómo podíamos conectar estas dos cosas que parecen contrarias? Oscarito, antes de que hable, yo no sé si me da permiso un ratito
Jordi, hay algo bien importante que dijo Miguelito, y estuvo hablando sobre Pedro. Pedro se había puesto a temblar cuando una criada, estoy diciendo porque como se están repitiendo la historia nuevamente, entonces nos ponemos en la situación de él. Pedro se puso a temblar cuando una criada se le presentó a él y le preguntó si tú perteneces o eras del grupo de Jesús. Y él dijo que no. Eso es algo muy importante nosotros como cristianos, porque nosotros si tenemos miedos y vamos por emociones, porque por emoción empezó a decir, no, yo nunca estuve por él, y entonces se olvidó totalmente que le había dicho al Señor que lo amaba. Y eso es algo que a nosotros nos puede ahorita pasar estando en comunión con nuestro Dios. No te vamos a abandonar. Pero esos rasgos de carácter como miedos, emociones, él era inquieto, era presuntuoso, era jactancioso, era creído. Y lo mismo pasaba con Judas, por ejemplo. Cristo le permitió que fuera miembro de la iglesia a pesar de su carácter codicioso y avaro. Pero más adelante, Pedro cambia. Y el Señor a él le muestra, él por estar viviendo con Cristo. Y le digo un ejemplo algo pequeño. Yo siempre le tenía miedo a la oscuridad. Siempre le tenía miedo a la oscuridad. Pero en ese momento, llegó un momento cuando estaba esta semana regresando de ver a mi hija. Estaba en el auto cantando. Y de pronto me dio unas ganas de ir a caminar por la calle y mirar la luz y las estrellas. Me di cuenta que no necesité, por mucho tiempo he tenido ese miedo, pero no necesitaba un psicólogo, no necesitaba a nadie, solo tenía a Cristo. El estar con Cristo inmediatamente nos saca ese miedo, y eso es lo que pasó con la vida de Pedro. El estar y caminar con Cristo al final, Pedro realmente reconoce al Señor como su Salvador y da todo por Él. Es muy importante que nosotros veamos, porque hay un escrito que dice, si nosotros tenemos miedos, tensiones, ansiedades, estrés, tenemos miedos, tenemos que ir a nuestra raíz, porque si no lo hacemos, dice que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos, si nosotros tenemos esos miedos en nuestras vidas. Dice, porque ninguno de ustedes estará ahí con sus actuales caracteres deficientes, con las cosas... Pero una cosita, eso se le llama, lo que le ocurría a Pedro, se le llama presión social, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos presionados por esta sociedad y no estamos aferrados a Cristo, claudicamos. Pero todo eso tiene que ver de su carácter, todo eso tiene que ver de los miedos que él tiene. Todo tiene una raíz. No es simplemente en el momento. Él estaba caminando con Dios, pero tenía una raíz. Tenemos nosotros, como hijos de Dios, ir a nuestra raíz para que al final nosotros no podamos negar a Cristo como lo hizo Pedro, ¿no? Porque después él se arrepintió y lloró. Porque ¿cuántas veces nosotros no estamos en esa situación? Hasta ahora. Podemos estar en una fiesta con nuestros amigos, con nuestras familias, y de repente vamos ahí porque quiero consolidar con mi familia, y ni siquiera damos el mensaje. Cositas pequeñas, entonces, ¿no?, que podemos hacer. Entonces, presión social. Yo creo que lo que le ocurría a Pedro, ¿recordáis que en el capítulo anterior dijo que aquellos que darán el mensaje y se aferren fielmente al mensaje del tercer ángel no van a tener reputación? ¿Os acordáis, no? Ni van a tener propiedades, sí, porque no se van a aferrar a las propiedades y no se van a aferrar a su vida. Es lo que está recalcando todo el rato A.T. Jones. Todo esto es parte de la reputación. Entonces, exacto, esa presión social, sí, Oscar, por esa reputación... ¿déjame aportar ahí algo? Necesitamos a Cristo. Amén. Sí, mira, entonces, hay algo importante, Oscar. Sí. ¿Me permite aportar algo? Sí, habla. Para ser más práctico, más realista, para dar en la causa de la necesidad que el pueblo sufre hoy y con la solución que hay que dar, a veces los ejemplos externos no nos valen, pero lo que estamos sufriendo en el presente nos toca más al corazón. Mira, en la Riva Angela del 26 de agosto de 1890, Ellen White hizo una declaración que yo creo que es la misma que hoy tiene todo adventista, todo cristiano, todo aquel que en su sentido común está viendo la necesidad que tiene y el problema tan grande, el marrón tan grande que hay alrededor en medio nuestro. Dice la sierva del Señor:
La razón por la cual las iglesias están débiles y enfermizas, a punto de morir, es porque el enemigo ha traído influencias de naturaleza desalentadoras cargando a las almas temblorosas. Ha buscado sacarla de su vista a Cristo como el Consolador. Dice ella más, hablando de ese puntico, dice, Jesús estaba esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darle la inspiración santificada de su espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. Por tanto, nota que la solución a la debilidad que hoy tenemos todo es que Jesús está esperando soplar en nosotros su espíritu y su influencia santificadora y esa influencia que da vida. Dice, también desea que entendamos, y esto es un punto importante que deberíamos todos dejarlo hoy muy claro para la unidad de criterio y principio, también desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Esto es muy claro que se entienda, porque hoy hay una gran polémica a nivel adventista sobre el tema de la divinidad de Cristo. Y por tanto hay dos señores que están queriendo, se están promoviendo en este entorno. Dice, nuestro interés no puede estar dividido. Cristo ha de vivir en sus agentes humanos, que ese es el poder de Dios, y actuar por intermedio de sus facultades y habilidades. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Esto es un punto importante, Oscar. Amén. Un punto que hay que definir. Pero el carácter, los caracteres externos, Jordi, es importante, porque por sus frutos las conoceréis. Sí, pero aquí Brenda, más que el carácter, aquí está hablando porque de si no tenemos a Cristo, entonces ¿quién está obrando en tu carácter? Por tanto, la Trinidad no opera a Cristo. La Trinidad no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, Jordi. Estamos hablando del carácter. Los caracteres, claro que sí. Cuando el Espíritu Santo no está, nosotros vamos a desarrollar, pero el carácter externo es muy importante. Correcto. Necesitamos a Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Necesitamos a Cristo. Nosotros estamos preocupados en saber cuándo voy a salir, qué yo voy a hacer de las ciudades. Estamos tan preocupados. Es algo que muchos de nosotros nos preocupa. ¿Y qué aprendimos aquí en este mensaje? Dice el Señor Jesús, dice, tú no tienes nada. No tienes riquezas, no tienes casa, no tienes nada, no tienes auto, no tienes familia, no tienes nada. Tú solo me tienes a mí. Ese es el mensaje de hoy, es Cristo. Lo que nos necesitamos es Cristo. Por eso, Brenda, es conveniente dirigir la mirada del pueblo oyente, del pueblo que estudia, del pueblo que desea en verdad salvarse, dirigirlo a Cristo. Porque es Cristo quien desea soplar en nosotros su presencia santificadora, capacitarnos para la obra. Por tanto, nadie puede predicar por ahí sin estar seguro de que Cristo está obrando en su vida, está moldeando su carácter, está refinando su vida. Por tanto, toda esa debilidad que se menciona siempre, como decía el Miguel, que se destaca siempre las partes, la flojera que tenemos todo arriba, eso tiene solución. Es comprender a Cristo, como dice el mensaje del 88. Necesitamos dirigir nuestra mirada a la divinidad de Cristo. Cuando entendamos eso, cuando comprendamos eso, cuando recibamos eso, entonces Él podrá obrar en nosotros el querer como hacer su voluntad, y entonces será manifestada su justicia en nosotros, y se va miedo, y se van indecisiones, y se van dudas, y se van debilidades, y se van cobardías, bueno, y se van traiciones. Vale, Jorge, escucha ya bastante. Pero es importante que este punto se destaque, porque es lo que le ocurre a todas las iglesias, a todos los hermanos a nivel mundial. Estamos hartos y cansados de que de púlpito se nos digan que tenemos tal defecto, que tenemos esto, pero nadie ofrece solución. Y la gente lo oculta, y lo oculta porque o no lo conocen, la desconocen, o le falta que le digan la verdad tal cual es. Un momento.
Un momento, por favor, hermano. Nos queda como 2 minutos. Creo que nos estamos desviando todos del tema, porque había hecho una pregunta y os habéis desviado todo del tema. Sí. Entiendo, Jorge, tu postura, entiendo tu postura. En el párrafo en el cual yo había hecho una pregunta, dice, refiriéndose a Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese poder se está refiriendo en ese versículo al Espíritu Santo, pero anteriormente se estaba refiriendo a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Así que ahí lo dejo. Todo aquel que escudriñe estos mensajes y medite en ellos con oración, ayuno y demás, podrá comprender todas esas verdades. Pero como comprenderéis, os estáis desviando, y es última hora para dar, dijéramos, lo último de este capítulo, que es lo más importante. Así que os pido perdón por lo que he dicho, pero Brenda, supongo que el tiempo ya nos ha cogido. Ya nos cogió, y ya debemos de acabar, ¿no? Sí. Vale. Entonces, perdona Miguel porque hace rato que no habla, pero entonces quiero ir a... Él hace un desglose de Joel y dice que esos pasajes de Joel dice así: vayamos ahora al libro de Joel y leamos de nuevo en su capítulo 2. Hay cosas que queremos estudiar. Recordaréis que hasta el versículo 12, sin incluirlo, se trata de una descripción de la venida del Señor. Y habla de unos testimonios. Esos testimonios es el capítulo 32, está en el volumen 1 de Testimonios, o también se puede encontrar en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 63, o el capítulo que dice el zarandeo, ¿no? Y nos da una descripción de todo eso, de ese zarandeo. Él nos hace aquí un desglose y nos recuerda que estos versículos hasta el 11 trata de la descripción de la venida, pero lo que sucede después, cuando dice, ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que lo busquemos de todo corazón. Para acabar, quiero decir esto, que en realidad lo que está diciendo A.T. Jones, en la situación en que estamos, que lo único que podemos hacer es clamar por ese poder, que lo único que podemos hacer es estudiar estas cosas y comprenderlas para que Cristo habite en nosotros. Amén. Y otra cosa muy importante, dice aquí en el último párrafo, y todo cuanto pide de nosotros, porque él da, cuando desglosa todo esto, da, dijéramos, y habla de unas bendiciones que van a caer en el pueblo de Dios, dice, y todo cuanto pide de nosotros es que lo busquemos de todo corazón. Amén. A fin de que lo obtengamos todo. Si lo buscamos con un corazón dividido, nunca lo alcanzaremos. Queremos buscarlo de todo corazón a fin de tener todo lo suyo. Es importante esto, que lo busquemos de todo corazón, que haya una consagración completa al Señor, que no tengamos la mente dividida entre el mundo y las cosas del mundo, sino una mente consagrada al Señor 24 horas al día. Cuando nosotros hagamos eso, cuando busquemos la justicia de Dios, todo nos será añadido. Quiero añadir también a todos los oyentes que aunque nos ha quedado la mitad del estudio, por favor, estudiarlos por vosotros mismos, con ayuno, con oración, y que el Señor os enseñe. Nadie tiene que enseñar a nadie, sino es el Señor en que enseña. Amén. Por vosotros mismos. No dejéis que nadie os comunique la verdad, porque la tenéis en vuestras manos. Amén. Amén. Vamos a orar. Oscarito, ya se acabó el tiempo. Ya, vamos a orar.
Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, porque hemos podido entender que te necesitamos a ti. Dios, te rogamos que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a sentir el Espíritu Santo y ayúdanos, oh Dios, a ser un pueblo que no nos avergoncemos de ti en los últimos días. Gracias por escucharnos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, Amén. creo que vamos a empezar a las 7:30 el próximo sábado. Vamos a empezar media hora porque también se quedaron las preguntas y las aportaciones de los hermanos. Están en el YouTube.